los que México cuenta, se necesita trabajo conjunto de gobierno, industria y sociedad. Estimaciones de CENER y CNH indican que en 155,000 kilómetros cuadrados del país existe un potencial geológico para encontrar nuevos hidrocarburos. De hecho, hay más de 112,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en espera de ser descubiertos. Más del 50% de los recursos se encuentran en yacimientos no convencionales o en aguas profundas y ultraprofundas del país. Para llegar a ellos, contamos con la tecnología y experiencia previa de las empresas que nos permitirá abrir nuevas oportunidades en el país. Las decisiones que se tomen hoy definirán las siguientes décadas del futuro energético de México. Pues, muy buenas tardes a todas y todos. Es el último panel. Tenemos un panel estrella, no me van a dejar quedar mal, ¿no? Yo sé que después viene todavía la parte del ingeniero Carrizales y el cierre de Merlín, pero en términos de panel es el último, así que bueno, le vamos a echar todas las ganas, echarle ganitas. Primero le voy a agradecer a Evelyn porque me dejó las notas del panel anterior, pero de haber sabido le hubiera pedido que me hiciera notas para el mío, caray. Las dejó, pero bueno. Yo quizás ya conoce a todo el mundo, voy a decir nada más rápidamente quiénes están en el panel sin leer las hojas de vida, creo que están ahí en toda la información que recibieron todos. Empiezo con Alba Delgado, que es desarrollo comercial en la parte de exploración, ¿no? Para América. Exacto. Después tenemos a Andrés. Andrés es responsable por el negocio, por la parte de investigación de Welligence para América Latina. Si les quito, les pongo, me corrigen. Después a Gabriel Heller de Wintershall Dea. Gabriel es el vicepresidente de estrategia y la parte de nuevos negocios de Wintershall Dea en México. Y por último tenemos a Rafael, que es el director legal de Petronas. Entonces, pues como verán, hay de todo. Lo vamos a hacer un poco diferente. A la gente que está en el público vamos a necesitar también que vayan pensando en las preguntas. Si no tenemos, las vamos a hacer, les vamos a pedir así como en la escuela que hagan las preguntas, entonces para que la vayan pensando. No vamos a tener presentaciones al principio porque queremos desde el inicio arrancar con un poco de debate y un poquito más de discusión. Entonces, voy a arrancar con Alba. Y mi primera pregunta para Alba sería, lo que se ha venido diciendo en los últimos, yo diría, años ya, es que pues simplemente las empresas que estamos aquí en México, pues no estamos invirtiendo. No tenemos los contratos, son 110 contratos, se han respetado los contratos, pero pues no estamos invirtiendo. Entonces, quizás la primera pregunta que yo te haría, Alba, ¿por qué no estás invirtiendo como Repsol en México? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, muy oportuna la pregunta porque me da pie para empezar con un poco unas notas que tengo de información de la actividad en México. Empezando que Repsol, México es un país y una región foco para la actividad del upstream y el E&P y en exploración particularmente. Tenemos 6 bloques operados. Participamos en 3 rondas, obtuvimos 6 bloques en diversas cuencas, de Salinas, Cordilleras y la cuenca de Burgos. Hasta ahora hemos perforado 5 pozos exploratorios, 2 de ellos fueron exitosos, por suerte el bloque 29. En total tenemos unos planes de exploración que alcanzan un monto aproximado de $600 millones, del cual todavía falta una porción por ejecutar en lo que queda del periodo inicial de la fase exploratoria. Específicamente con los descubrimientos del bloque 29, que están frente a las costas de Veracruz y Tampico, tenemos justo ahora los trabajos de visualización para el desarrollo de los descubrimientos de Pollock y Shewell, que nos va a permitir, si todo sale bien y según lo planificado, el objetivo es el first oil, tenerlo
déjame verificar, a finales del 2026, para ser precisos. Eso requiere una tarea gigante y nuestro equipo aquí en México, liderado por Sergio en el Upstream, está haciendo una labor intensa con los reguladores para tener todo el cumplimiento de las obligaciones formales del contrato. Y la idea es no solamente desarrollar las facilidades para los descubrimientos de nuestro bloque 29, sino también crear un hub alrededor que permita a otros operadores desarrollar sus descubrimientos y crear la infraestructura en agua profunda, porque también es importante destacar que Repsol fue el primer operador que notificó y pues logró un descubrimiento en aguas profundas en México desde el sector privado. Eso nos llena de orgullo y seguimos en México firme invirtiendo, continuando nuestras obligaciones formales y de cara al mediano y largo plazo. Sí, yo creo que a veces se nos olvida los tiempos de la industria y creo que también a veces se nos olvida que de estos 110 contratos, pues la gran mayoría, alrededor de 80 más, eran directamente contratos de exploración, ¿no? Con enorme cantidad de riesgo, ¿no? Entonces, creo que es un punto que hay que también tener siempre en cuenta, ¿no? Y en el caso de ustedes, pues se demuestra un poco la idea de este círculo virtuoso, ¿no? Exploro, sí, tengo pozos secos, a veces no me va bien, etcétera, pero de vez en cuando tengo descubrimientos, tengo éxito y entonces sí puedo desarrollar todo lo que viene después, ¿no? Es la naturaleza de la actividad de exploración, es una actividad costosa y riesgosa. Exacto. He ahí de la importancia de tener un portafolio que te permita renovar y acceder a nuevo acreage de forma recurrente para poder reemplazar los proyectos que no fueron tan exitosos con otros que eventualmente lo serán. Sí. Y Rafael, ¿y ustedes sí están invirtiendo? Desde luego. Sí. Gracias Alberto. Es muy interesante también lo que menciona Alba. Primero, Petronas. Nosotros hemos estado también desde el principio, de las primeras rondas, y para demostrar nuestro compromiso con México, ¿no? Tenemos claramente, y creo que muchos de ustedes saben, tenemos 9 bloques adquiridos durante las rondas y uno más en el que hicimos un farm-in en uno de los bloques, en el bloque que está en la cuenca de Perdido, al norte. También hemos perforado alrededor de nosotros mismos, cuatro pozos. Estamos hablando dentro de nuestros 5 bloques que operamos. Los otros 5 están operados por nuestros socios. También somos parte del éxito de Repsol y de este éxito que Alba menciona. Estamos en el bloque 29, muy felices de tener estos descubrimientos. También tenemos otro descubrimiento en el bloque 5 con Murphy. Al tener 10 bloques, creo que esto es una muestra objetiva del compromiso de Petronas en particular con México. Para nuestro top management, y desde el principio esto es bastante claro, México es nuestro heartland. ¿Qué implica esto? No hay otro país como parte de nuestros assets alrededor del mundo en el que tengamos tantos bloques como en México. Creo que, y no solamente este de inversionista es el que tiene que verse en Petronas. Estamos invirtiendo notablemente alrededor de poco más de $600 millones hasta el momento, con otros tantos millones por invertir. Pero también es importante que se vea Petronas como un aliado. El dinero entra, invertimos, pero también es un valor. ¿En qué sentido? Petronas no solamente es un inversionista, es también un regulador. No somos solamente, digamos, una compañía nacional de petróleos. Tenemos un rostro mucho más amplio, sobre todo en Malasia. Tenemos este rol de regulador, tenemos este rol de Secretaría de Energía, tenemos este rol de ASEA, todo está en una sola entidad. O sea, como la reforma eléctrica para CFE. Digamos que sí. Bueno, en ese sentido, el nivel de inversión es considerable. Nuestra intención no se detiene ahí. Siempre estamos viendo oportunidades, no solamente en la región, pero también en México. También los farm-outs siguen siendo oportunidades en México. Sí. No podemos nunca descartarlas y estamos siempre siendo una compañía
exploratoria, o una exploradora, estamos también en búsqueda de nuevas oportunidades. Las inversiones son parte de la esencia de cualquier compañía petrolera. Petronas no está exenta de ella, es parte de eso, es parte de esa política. ¿Invertimos? Sí. La respuesta a tu pregunta, sí, estamos invirtiendo. Sí. Definitivamente estamos invirtiendo. Desde nuestros 10 bloques y cooperando también. Nos vemos también como un colaborador del regulador, por la experiencia que traemos. Es una suerte de compartir también experiencias. No, y yo creo que mencionas un punto que es muy importante, que tiene que ver con el hecho de que pues, todos los que estamos invirtiendo en México, no solamente lo hacemos en nuestros bloques y con nuestros socios, sino que hay un mercado justamente de M&A en el que entonces empresas deciden entrar en otros bloques, como Correcto. Mencionabas ahorita, y entonces a veces somos competidores, a veces somos socios, y es un poco otra vez la naturaleza, ¿no? Quizás la preocupación es que, bueno, pues esta ronda, ¿no? o estas rondas que hubieron en México, pues muchas ya están llegando a su fin. Entonces, si hoy entras a una sociedad o en un bloque, un farming como el que tú mencionas, pues ese contrato seguramente ya le queda una vida más corta que la que le pudiera haber tocado al principio, ¿no? Entonces, obviamente en la medida que no hay rondas de licitación, pero en la medida que también estamos llegando al fin de esa primera etapa, pues un poquito se empieza a secar el pipeline, ¿no? Del que hablábamos ahorita, ¿no, Alba? Creo que ese es un punto para también tener en cuenta, ¿no? La siguiente pregunta se la voy a hacer a Andrés. Existe la percepción, estamos viendo todo lo que está pasando ahorita en Europa, ¿no? En general, en el contexto geopolítico, lo que se tiende a pensar es que, pues, el mundo es complicado, es muy difícil y que, bueno, pues México a lo mejor es, como dicen por ahí, a lo mejor es la última coca en el desierto, ¿no? Y que entonces lo que hagamos como país, o sin importar lo que hagamos como país, no queremos política. Con ese rol que tienes tú de ver lo que está pasando en el resto de América Latina, sería interesante ver qué es lo que están viendo, ¿no? Berlín me pasaba hace unos minutos un dato donde decía que tan solo Brasil del 19 al 22 solamente en bonos a la firma ha recibido casi 20 mil millones de dólares, ¿no? Correcto. Como país, pero ¿cuál es su perspectiva? ¿Hay otras cosas en América Latina o nada más es México lo que queda? No, sí, gracias por la pregunta y gracias por la invitación. En verdad, justamente lo que comentas, nosotros vemos un nivel de actividad. Sí. Creo que sí. Sí, ¿está mejor? Sí. No, justamente como comentas, nosotros que hacemos un seguimiento para todo lo que es toda Latinoamérica. Sí, en Brasil obviamente es un área donde existe bastante todavía interés del lado de exploratorio y hay una colaboración entre el ente regulador y de la ANP, obviamente para ofrecer bloques, para, como tú comentas, el pipeline, para crear más potenciales bloques disponibles. Tanto que, similar que se ha visto también en Colombia, han ido a un modelo en el cual son rondas permanentes, es decir, que las empresas proponen qué bloques podrían tener interés, ¿no? Entonces, vemos que sí existe esa apertura. Recién tuvieron casi 30 bloques, si no me equivoco, en Brasil, de la ronda permanente. Entonces, vemos ese interés, ese continuo interés de varias de las empresas que están aquí presentes y obviamente, ni hablar del éxito que ha existido en Guyana, Surinam, pero ellos no paran, digamos, en ese sentido con ese éxito y para de contar, ¿no? Han tenido quizás el éxito más grande en las últimas décadas, pero ellos continúan a ver cómo hacerlo más dinámico, ¿no? Quizás está muy concentrado cuáles son los participantes, entonces ven cómo crear una forma de atraer otros jugadores y hacerlo más dinámico justamente para diversificar, crear mayor nivel de interés, quizás desarrollar otras zonas que con ese dinamismo compartir, digamos, lo que ocurre en otras partes del mundo, lo que es, puede ser por infrastructure-led exploration, por ejemplo, minimizar esos riesgos que pueden existir. También lo vemos en Colombia, en offshore, también hay
se espera algunos éxitos con los Shell, también está esperando ahí el tema de gas. Entonces, sí vemos ese nivel de actividad y que países ven que están tomando las decisiones para crear las condiciones para traer esa inversión al final del día, ¿no? También porque ven ese nivel de urgencia también de tratar de desarrollarlo ahora quizás desde el momento, ¿no? Quizás un poco atrasado, ¿no? Pensándolo bien como en el momento que vivimos actualmente, ¿no? Hay muchos que están aprovechando justamente esa oportunidad actualmente. Aquí también podría existir eso, si hubiera esa apertura de mayor nivel de ofrecimiento de bloques, etcétera, ¿no? Pero es lo que vemos en una manera regional y obviamente en otras partes del mundo también. Y vamos a hablar en un momento más de transición energética. Y ahorita voy a regresar con una pregunta contigo, Gabriel, pero nada más quería complementar a lo mejor con Alba por el rol justamente de América Latina, ¿no? Y creo que lo que ilustras es que ya sea que sean países ricos en recursos, como pudiera ser el ejemplo de Brasil, que ha demostrado ser muy exitoso, o menos como el caso de Colombia, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor algunos no han sido tan exitosos, pues insisten porque es la naturaleza del negocio, ¿no? O ahora Argentina, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más y si no le doy la palabra también a Alba después. Sí, una cosa más, digamos, el tema Colombia. Quizás, como tú comentas, si no hay interés, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo competimos? ¿Cómo creamos condiciones justamente para atraer ese nivel de interés al final del día, ¿no? En el caso, bueno, como comenté, Chile, bueno, la creación de los bonos, etcétera. También el tema no solo de la empresa, ¿no? También la optimización de su portafolio, cómo enfoca los recursos, donde mejor enfocar sus recursos que del presal en este caso, ¿no? Sí. Y obviamente ha creado también mucho valor para el país, también en dos formas, ¿no? Obviamente por los ingresos que está incorporado, solo en este año creo que son 4.000 millones de dólares los últimos 4 meses. Hoy día firmó otro contrato, otra venta y también un dinámico de desarrollo, etcétera. Entonces, eso es una dimensional. Alba, ¿ustedes cómo ven América Latina en ese sentido, ¿no? Y cómo como país quizás pues a veces sentimos que solamente estamos nosotros en el centro del universo y que hagamos lo que hagamos siempre la gente va a estar interesada en venir, ¿no? Pero es un mercado dinámico, ¿no? El de América Latina. Sí, quiero un poco hacer énfasis en lo que comentó Andrés recientemente, que hay una sensación de los gobiernos de urgencia, ¿no? De empezar y de continuar y reactivar después de la parada del COVID y intentar de reenergizar las economías. Y sabemos que la exploración es un proyecto que no es de corto plazo, lleva un ciclo y para obtener resultados de aquí a 5 años tienes que empezar hoy. América Latina la vemos muy activa, Colombia, Surinam, Guyana, Brasil. Nosotros este año también tenemos un pozo a perforar en Guyana, con lo cual en Bolivia también hemos tenido una actividad exploratoria importante, porque bueno, es uno de los core areas también para Repsol por el conocimiento de la cuenca, por la existencia de infraestructura cercana, que básicamente es lo que ahora dentro de la nueva estrategia de Repsol de cara a la transición energética, el foco de la exploración va hacia proyectos de retornos a corto plazo, cerca de la infraestructura y donde Repsol tenga el conocimiento para un valor añadido. Y definitivamente América Latina es una región donde Repsol tiene una amplia trayectoria, conoce culturalmente y conoce las cuencas y sí vemos mucho interés con precaución porque también hay que diversificar y no solamente es América Latina, ¿no? Tenemos otras cosas en el mundo y como un tema de portafolio y de diversificación del riesgo. Pero nos interesa mucho América Latina, México, Guyana, donde perforaremos un pozo a mediados de año en el bloque Canuco. Y sí, efectivamente, hay otros lugares que pueden atraer interés y competir por los recursos
de las empresas, los recursos presupuestarios de las empresas, Sí, que son finitos. que son finitos. Gabriel, un tema del que se habla mucho es de que las empresas que han venido a México vienen con intereses de especular. Es decir, voy a ver si encuentro algo, no encuentro algo, vendo y me salgo y se lo paso a alguien más y me olvido y que realmente más que estar buscando en el mediano o largo plazo están buscando más la especulación. No digo que ustedes lo estén haciendo, pero la pregunta es tú, ¿cómo ves ese mercado? Ustedes tienen muchos socios, obviamente socios de Pemex, socios de... O sea, creo que son de las que tienen una gran diversidad de socios. ¿Cómo ves cómo lo explicarías, ¿no? ¿Por qué se da o no se debería de dar o cómo lo ven ustedes? Mira, es una pregunta un poco compleja, depende de la estrategia global de cada empresa, depende de sus alcances. Realmente cuando México se abrió hace unos años, muchas de las empresas que están ahorita operando en México no conocían de este mercado. Entonces era para ellos entrar a una especie de caja negra, ¿no? Entonces ahí creo que vemos ejemplos de las empresas que entraron con todo, como es el caso de Winters Aldea, empresas tal vez un poco más tímidas que sin saber pues, se fueron por 1, 2, 3 bloques, y de que depende de sus ajustes presupuestales, como comentaba Álvaro, porque al final del día es un negocio que cuando tienes varias unidades de negocio alrededor del mundo compites por recursos, y si no tienes la suerte de encontrar recursos a la primera, la segunda, la tercera vez, pues entonces empiezas a replantear un poco la estrategia de cómo optimizas y haces ese capital deployment. Entonces, el caso particular de Winters Aldea, nosotros desde el inicio estuvimos muy comprometidos, estamos desde 2017 en México a través de una mezcla interesante de empresas, como saben, Winters Aldea viene de la fusión de Wintershall con Deutsche Erdöhl, que estaba en México, que a su vez Deutsche Erdöhl compra Sierra Oil & Gas, que era otra empresa que traía activos en la panza. Al final del día, Winters Aldea es una empresa que tiene, estamos en toda la cadena de valor de la industria, creo que somos, si no el único de los pocos que estamos en eso. Tenemos el campo de Ogarrio, que es un campo productor, campo maduro en tierra, que tiene un declive natural en su producción y que a través de inversiones cuantiosas, de workovers, de nuevas perforaciones y optimización de actividades, hemos logrado mantener, incluso incrementar esa producción. Tenemos en nuestro portafolio 10 contratos de licencia y podemos darnos el lujo de presumir al menos 3 descubrimientos importantes. Sama, que es uno que todo el mundo lo conoce, Polok junto con Repsol y junto con nuestros socios Petronas y Murphy Cholula. Entonces realmente Winters Aldea es una empresa muy comprometida en México, tenemos mucho trabajo por delante. En efecto, nos gustaría tener más juguetes para jugar, pero tenemos tantos activos y tantos compromisos propios como a través de socios que tenemos todavía material de más. Y a las empresas de que toman de repente decisiones estratégicas de entradas o salidas, pues bueno, depende qué hacen en el mundo. Yo creo que todas las empresas que están actualmente operando en México son empresas serias que a veces toman decisiones, como hemos visto un par de casos sin mencionarlos en este momento, pero que han tomado decisiones que por de sus intereses, digamos por cuestiones de transición energética, deciden abandonar o no un país, ¿no? Y nosotros hemos también hecho ajustes en nuestro portafolio global, hemos dedicado a Argentina como un core en América Latina para el tema de gas y México se ha quedado como un core business en el tema de petróleo exclusivamente. Entonces es un balance a nivel global y en estos momentos de tanta volatilidad es donde las empresas replantean cómo mejor optimizan los recursos que tienen. Sí, y te utilizaba a ti de ejemplo porque justamente ustedes compraron el interés de otra empresa, que como dices no vamos a mencionar nombres, ya no está, pero me imagino que en la evaluación cuando están haciendo, pues no es un tema emocional de, oye, el otro era especulador, no era especulador, es decir, como bien mencionas, no es la naturaleza del negocio, cada quien ve cosas distintas y es un poco acostumbrarnos que así es este mercado, ¿no? Ocurre en todos lados del mundo todo el tiempo y creo que en todas las industrias, ¿no? No es particular del nuestro, ¿no? Es de otros. En este tema, no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo. Sí, Alberto, sobre todo en el tema de inversiones en Latinoamérica. Sí. Esto es un poquito para también explicar cómo es que Petronas, en el caso particular de Petronas, es como Latinoamérica, las Américas vienen a ser el last frontier. Petronas está ubicada literalmente al otro lado del mundo. Sí. Cuando fue fundada Petronas, en el año 74, fue un inicio tímido y de a pocos. Básicamente entonces se restringió a inversiones domésticas, a actividades domésticas. Poco a poco se extendió hacia luego ya con más confianza, Oriente, Asia Central, África, y recién alrededor del año 2006 es que las Américas, ya hay una inversión efectiva de Petronas en las Américas. Entonces, para nosotros las Américas todavía hace no mucho tiempo seguía siendo
un continente desconocido y exótico. Yo, no para mí, yo soy latinoamericano, pero para Malasia y para Petronas era un continente exótico en todo sentido, y un continente virgen para las inversiones. Tenemos felizmente ya con unas inversiones bastante claras, bastante fuertes en las Américas. Tenemos 2 en Shell Oil, en Argentina, en Vaca Muerta y en Canadá. Fue una gran inversión la compra también de compañías en Canadá. Fue tal vez una de las mayores inversiones de Petronas alrededor del mundo. Estamos ya también en Brasil con bloques tanto exploratorios como bloques que están produciendo. En Surinam también estamos, y tenemos ya un descubrimiento interesante en Surinam. Y estamos, en Estados Unidos también estamos, y viene México. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que, de nuevo, ese rol nuestro que de inversión hacia afuera también nos hace entender cómo es que la entidad regulatoria y los gobiernos, los estados, actúan y qué necesitan, qué requieren. Hemos estado en este proceso de la primera inversión, un proceso de aprendizaje, tratando de entender también cuáles son las necesidades de las entidades, del host authority, de los estados, porque tal vez son bastante similares a los nuestros. Y nuestra finalidad siempre ha sido demostrar y hacer llegar este mensaje a nuestros reguladores, a las autoridades en las Américas, que estamos aquí para compartir experiencias nuevamente, para que sepan ellos que entendemos también las necesidades desde el punto de vista regulatorio, de producción, y que estamos listos para también colaborar. Es una cuestión de colaboración. Y este es el ejemplo de Petronas saliendo e invirtiendo en las Américas, pero también tenemos ejemplos como en Colombia. Nosotros también estamos en procesos de promoción de inversiones en Malasia. Hace poco, enero de este año, y hay un nuevo request para que inversionistas extranjeros inviertan en Malasia. Estamos hablando de 14 bloques exploratorios, unos tantos en DRO, Discovery Resources Opportunities, que en conjunto están más o menos teniendo algo de un aproximado de 21 billones de BOE. Es bastante interesante, pero también, de nuevo, Petronas, en caso particular de Petronas, miramos las inversiones hacia afuera, pero también estamos preocupados por que se invierta también en el país, en Malasia. Obviamente, Petronas regulador determina también las reglas, cómo es que los inversionistas deben llegar, entendiendo que el valor de las inversiones, parte del valor debe quedarse en el país, y con el objetivo claro de que o se mantiene o se incrementa la producción. Ese es un objetivo claro. No podemos darnos el lujo de llevar un proceso en que el objetivo no sea claro para todos, incluso para los inversionistas, ¿no? De nuevo, ese es básicamente el rol que ha tenido Petronas tímidamente al principio, hasta llegar a las Américas, Sí, y creo que tocas un punto importante, que es el que pues la seguridad energética, al final de cuentas, no está peleada con un ecosistema de competencia y de traer a otros actores, ¿no? Es decir, el ejemplo de ustedes es perfecto, ¿no? Vas, inviertes fuera, pero tampoco están cerrados a que venga alguien más, ¿no? Y creo yo que, al menos nosotros lo que hemos visto en México es que en la medida que hay más actores y más gente está explorando, pues todos ganamos, porque entonces todos podemos compararnos contra el resto, ¿no? Lo estamos haciendo bien, mal, de estas experiencias en diferentes temas, cómo están funcionando, ¿no? Y creo que, Andrés, tú mencionabas ahorita cómo en muchos países se van adecuando en función de cómo hacerlo atractivo y que venga la gente, y a lo mejor en algunos casos se necesita hacerlo más o menos atractivo dependiendo de la dotación quizás de recursos, ¿no? Pero es este concepto de tenerlos, ¿no? En este punto, ¿algún comentario? No, bueno, destacar también que como América también tenemos que considerar el Golfo de México americano, Sí. que también lo tenemos acá al lado, son sus vecinos, donde también es un foco de atracción de inversión importante. Es verdad. Ahora hay un poco digamos, ha habido un parón en los leases, y eso es una ventana de oportunidad también para México, pues porque el Golfo de México es visto como un lugar donde se puede hacer exploración con bajas emisiones de carbono.
Y eso es una de las estrategias también que de cara a la transición energética las compañías, y Repsol, en el caso de Repsol, está intentando enfocar los recursos de exploración. Sí, y justo con eso, Alba, si les parece, pasamos al siguiente tema que tiene que ver justamente con el tema de transición energética, tema de cambio climático, incluso con el tema de tecnología, ¿no? Un poquito, escuchábamos en los paneles anteriores, yo creo que las empresas que estamos hoy aquí representadas no es un tema de discutir si existe o no, creo que las empresas nos hemos venido cambiando, somos ya empresas de energía, estamos todos en esta transición, tenemos todos nuestros compromisos, nuestras metas, pero pues me gustaría entender cómo lo están viendo ustedes. Gabriel, ¿ustedes cómo ven el tema de esta transición energética, el cambio climático, incluso el tema de tecnología? ¿Somos una industria de vanguardia o no? No sé, a lo mejor arrancamos contigo. Sí, y gracias por eso, Alberto. Perdón. En efecto, ¿no se oye? ¿Se oye? Ya se oye. Nosotros como empresa europea, donde ya ni siquiera puede decir que está de moda, ya es un hecho que está la transición energética en puerta, todos vemos un mundo descarbonizado eventualmente, ¿no? En el panel anterior se mencionaba un poco si había premios o castigos en este tema de transición energética. Es un balance difícil. Al final del día la demanda energética sigue estando ahí, la demanda por combustibles fósiles sigue estando ahí, no es un switch que puedes prender y apagar como uno quisiera. Entonces empiezas a tener este balance entre, bueno, tengo que seguir suministrando combustibles al resto del mundo, pero al final tengo que estar pensando en el cambio climático. Entonces nosotros como empresa estamos 100% detrás del compromiso de la Unión Europea del Net Zero para 2050. De hecho, hemos sido bastante más agresivos, tenemos un Net Zero para 2030, se mencionaba el Scope 1 y Scope 2 hace rato, es lo que estamos en este momento haciendo el objetivo. Scope 3, como también se mencionaba, es un poco más complejo, pero nuestro objetivo es 2030 a lo largo de nuestros activos en el mundo, en promedio tener este Net Zero, tanto en activos operados como no operados, ¿no? Que esto es un nivel tal vez de un reto mayor, ¿no? El uso de la tecnología es fundamental para alcanzar esas metas. Al final del día las inversiones que se tienen que hacer ahora en estas tecnologías nuevas son lo que va a acabar ayudándonos a alcanzar los objetivos planteados. Nuestro principal punto es administración de carbono. Al final del día lo que estamos pensando como el punto clave para alcanzar estos goals es el carbon management, el carbon sequestration y captura de carbono. Eventualmente el hidrógeno también va a tener un papel importante. Entonces empezamos a tener este reto de decir, bueno, vamos a caminar para este camino que tenemos que caminar, no hay de otra, ¿no? ¿Cómo lo hacemos lo más eficientemente posible? ¿Cómo lo hacemos sin dañar al ambiente? ¿Cómo lo hacemos sin desperdiciar dinero? Porque al final del día son inversiones que vienen muy cuantiosas a futuro, ¿no? Y de hecho estamos también implementando algunas medidas en México. Obviamente América Latina tal vez es un poco más rezagado que lo que vemos en Europa, pero lo que tratamos de hacer en Wirtsaldea es aprovechar esa curva de aprendizaje tan importante que ya tenemos en algunos de los países donde operamos y empezar a aplicarlos a nivel nacional, ¿no? Pero no vemos que hay otro camino, claro, sino seguir en este camino hacia adelante. Y de hecho Wirtsaldea, nosotros no somos una compañía de oil and gas, somos gas and oil. Nuestro porcentaje es 70% gas y el 30% petróleo. México, como mencionaba, sigue siendo un país estratégico en petróleo, pero somos una empresa más gasera que petrolera. Perfecto. No, yo ahorita voy a regresar con Alba y Rafael para ver su visión sobre la parte de transición energética y cambio climático, pero en este punto, Andrés, y creo que Alba tocaba algo muy interesante, ¿no? Mencionar el Golfo de México, del lado de Estados Unidos, y decir que en aguas profundas pues hay bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ustedes, desde Welligence, ¿cómo ven que gobiernos estén de alguna manera impulsando, generando? Yo entiendo que es un tema entre empresas y gobierno y sociedad, y juntos tenemos que ir en esa transición, y clientes, por lo de Scope 3 del que mencionabas, Gabriel. En algunos lugares, y quizás yo lo veo más en México, las empresas, sin importar lo que esté el gobierno de alguna manera mandando como señal, las empresas ya tienen ese compromiso y ya están caminando hacia allá. Pero ¿qué es lo que ustedes están viendo en este ecosistema en términos de gobiernos y empresas? Gracias. Sí, efectivamente,
nosotros hacemos un seguimiento de todas las empresas, cada empresa tiene sus objetivos, sus metas de transición y cada una tiene una diferente estrategia de cómo vemos, de cómo atacar la disminución o la eliminación de las emisiones de carbono. Vemos que en general el empuje viene de la industria en sí, ¿no? Ya sea por el lado financiero, para encontrar financiamiento se requiere tener ciertos indicadores o metas para establecer o disminuir eso, entonces ya se vuelve un requerimiento para demostrar que sí están haciendo, efectivamente tomando esas decisiones, porque si no, quizás no hay préstamos ¿no? Hasta para temas de bonos o temas de cualquier tipo de instrumentos, es algo crítico que en el lado financiero es fundamental, ¿no? Entonces, de ese lado nosotros vemos que en general, y complementando, sí es una optimización del mejor uso del capital para las empresas, pero también se está agregando estos elementos de, bueno, ¿cómo manejo o cómo manejo apropiadamente el portafolio que tengo a futuro de emisión de carbono también? Porque cada uno de esos activos que potencialmente esté subiendo producción o adquiriendo o lo que sea, va a contribuir de alguna forma u otra también a esas metas. Entonces, lo que vemos nosotros muchas veces, y parte de lo que nosotros podemos proveer a nuestros clientes, es que esa visión a futuro de, bueno, cuál es la emisión de carbono que se espera o la intensidad que se espera en un futuro. Entonces, ¿cómo contribuye eso a mi portafolio en un futuro? Quizás en algún momento la producción va a caer, es decir, que la intensidad por cada barril adicional es mucho mayor. Entonces, quizás es un momento donde tengo que salir o desinvertir ese portafolio, ese ad en sí. Entonces, nosotros vemos que sí hay presiones o hay impulsos en el lado en algunos casos, quizás el que vemos con mayor intensidad o mayor interés en esto es Colombia. Ha hecho bastantes esfuerzos para enfocarse en esos temas y vemos que empresas ahí están hasta geotermal para el tema de la electrificación de algunos de los campos en el lado del upstream, o solar, o diferentes temas para disminuir el uso de, digamos, de quema de gas o flaring o lo que sea en ese sentido, y usar energías renovables para disminuir o eliminar el tema el lado de Scope 1, Scope 2, ¿no? Sí. Generalmente. Y bueno, en general eso es lo que se ve, es lo que vemos, sí. Y eso es lo que esperaría que continúe. Sí. Solamente complementando un poco lo que dice Andrés, como empresa socialmente responsable empiezas a tener nuevos checklists, y lo mencionaba también Alba. Entonces, creas nuevas estrategias de negocio, porque entonces ya no solamente es que un negocio sea rentable, te tienes que empezar a preguntar, a ver, si voy a producir petróleo, ¿qué grado de API tiene este petróleo? Si es petróleo extra pesado, posiblemente no cumple el checklist. Si es un campo que ya es muy maduro y está en la cola larga de su vida, pues tal vez ya no lo invierto. Si tiene más emisiones de lo que son mis targets, pues ya no puedo. Entonces ya los negocios que podrían ser muy rentables, pero que son sucios, por así decirlo, sí, se empiezan a quedar sin tantos clientes, ¿no? Entonces también esas oportunidades, en mi opinión, van a empezar a desvanecerse o a quedarse fuera de un mercado, porque ya tienes empresas que ya están pensando y haciendo un esfuerzo importante, digamos, dejando dinero en la mesa por cumplir los propios objetivos que se han puesto como empresa global, ¿no? Sí. Quizá complementando eso, se ve que hasta los cargos, ¿no? Los buques, los tanqueros, se está diciendo, bueno, si quieren vender a ciertos mercados tienen que ser carbon neutral, entonces el carbon offsets, todos esos temas está evolucionando. Entonces, ciertos mercados se pueden cerrar potencialmente si no existe ese nivel de eliminación o mitigación del tema de carbón, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprende en toda esta discusión es que las empresas están tan presentes en el futuro, por decirlo de alguna manera, que ya lo que es común es que todas empecemos a reportar con respecto a esos compromisos que ya hicimos. O sea, ya se creó una expectativa por parte de la sociedad y cada vez el escrutinio es mayor. Ya no es un tema de decir, bueno, mis metas al 2050 es ser
reducir mis emisiones en el scope 6, más en esas metas que te metiste. O sea, creo que el escrutinio por parte, y me parece perfecto además, creo que el escrutinio está ahí y eso nos hace nos más responsables con esos compromisos que vamos haciendo, ¿no? Rafael, en este te agregar algo, sí. Sí, bueno, para Repsol, Repsol como compañía europea, igual que Wintershall Dea, también está sometida al escrutinio y a la regulación de la Unión Europea en materia de reducción de emisiones. Y de hecho, en el 2019 fue la primera empresa que anunció su objetivo estratégico de llegar a las emisiones netas cero para el año 2050 en el Scope 1, 2 y 3. En ese entonces, justo lo que decías, había un poco de incertidumbre, ¿cómo llegamos a esto? Pero ya después de 3 años, ya hemos visto cómo se han venido materializando algunos proyectos. Repsol acaba de firmar un consorcio español con líderes de diferentes sectores españoles para el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno, donde se espera de aquí al 2030 tener una inversión importante y poder, ya hay metas específicas de producción, tímidas, escaladas, pero con metas específicas. En España, por ejemplo, que es un país donde de la plataforma que con la poca producción de petróleo que había, que era la plataforma Casablanca, que estuvo muchísimos años, se cerró. No hay más producción, no hay posibilidad de hacer exploración en España. Sin embargo, se acaba de llegar a un acuerdo con el gobierno de Canarias para explorar la posibilidad de realizar actividad de geothermal. Sabemos que las Islas Canarias tienen una alta actividad volcánica y en ese sentido Repsol está intentando diversificar con acciones concretas. Sin embargo, destacar de que a pesar de que ese objetivo del 2050 es inexcusable, no va a cambiar, es la estrategia que se ha planteado y en eso está trabajando. No deja también de enviarse el mensaje, inclusive de la más alta gerencia, del papel fundamental del upstream en esta transición. Y de hecho es parte, hasta en los escenarios más agresivos de descarbonización, en el 2050 va a seguir habiendo producción en la matriz energética, seguirá siendo los combustibles fósiles parte importante de esa matriz. Y por eso seguimos invirtiendo en el upstream, a pesar de que las metas de descarbonización son firmes. Totalmente. Y bueno, para los compañeros de la audiencia, vamos a ir ya pronto cerrando para que vayan preparando las preguntas y les vamos a dar ahí 5 minutos más o menos para que las tengan más o menos. Rafael, ¿quieres comentar algo aquí? No, ya se comentó. Básicamente ya se comentó, solo para añadir igual, Petronas también tiene esa meta del 2050 sobre emisiones de carbono netas, básicamente es lo mismo. Esto va en base a ciertos principios de la agenda de sustentabilidad de Petronas. O sea, tenemos un principio de añadir valor, de mantenernos friendly con el medio ambiente y de tener también un impacto social positivo y de governance compliance, de governance responsibility. Entonces, es parte también. En el caso de Petronas, de nuevo, desde este punto de vista de entidad gubernamental, quien se encarga de ese escrutinio es justamente Petronas. Petronas también espera que esa meta se lleve a cabo, o sea, no solamente sea cumplida por Petronas como tal en cualquier lugar que esté invirtiendo, sino también por los inversionistas que llegan hacia Malasia y que tiene también que controlar, que supervisar. Obviamente, y como dicen Gabriel y Alba, tenemos todavía obligaciones en base a contratos que son de largo aliento. El upstream, el AMP de oil and gas no va a terminar el día de mañana. Tenemos compromisos aún para ser llevados a cabo. Así que es una suerte de machar ambos. Sí. Para que al final debemos cumplir con esa meta que nos hemos propuesto, creo que todos estamos de acuerdo en eso, y es una meta de todas las compañías alrededor del mundo, en principio. Y digo, la razón por la que estaba un poco insistiendo en el punto es porque es importante quizás mandar el mensaje que otra vez las empresas que estamos en este sector somos las primeras que estamos interesadas
en que el planeta siga siendo un planeta que podamos heredar a nuestros hijos, nuestras hijas, y que estamos todos en ese camino, en ese caminar. Y sí creo también que como país, en la medida en que estas oportunidades que no estamos teniendo en respecto a rondas de exploración, pues lo que van haciendo es que las empresas que están aquí presentes, pues vamos caminando y evolucionando, y que eventualmente estos recursos que, como bien mencionan, en la parte de upstream y que se necesitan, pues a lo mejor como país no vamos a poder llegar a explotar o explorar, ¿no? Es decir, si empezamos a pensar en que haya rondas en el siguiente sexenio, y que eso va a llevar un tiempo en volver a construir la credibilidad y que se vuelva a crear un ecosistema y que las empresas empiecen a explorar a principios de la década de los 30, y, o sea, se nos empieza a ir como país un poco el tren, y las empresas que están en este negocio pues siguen evolucionando, van a seguir explorando donde puedan explorar, pero también vamos a ir caminando, y a la medida que las metas del 2050 vayan estando más cerca, pues proyectos realmente de largo plazo y que tienen esta incertidumbre de exploración, etcétera, pues con la velocidad que van cambiando las cosas, yo me puedo imaginar que vamos a estar cada vez como empresas más interesados en trabajar con nuestros clientes para reducir esas emisiones del Scope 3 precisamente, ¿no? Y trabajando con la industria cementera, con el acero, etcétera, para juntos hacer esa transición y bueno, pues quizás como país vamos a ir desaprovechando una oportunidad, ¿no? Quizás es el comentario. ¿Tomamos alguna pregunta de la audiencia? Oscar, o no sé si hay alguien más. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Excelente el panel, Alfredo. Aldo Andrade por acá de CEMSA. Una pregunta para los tres panelistas, Petronas, Repsol y Wintershall Dea. ¿Cuál es el reto principal de operar en México para cada uno de ustedes? Desde la perspectiva puede ser proveeduría, marco legal, política, en fin, el reto principal para cada uno de ustedes para operar en México. Solo tienen 2 minutos. Solo 2 minutos. El reto. No, como quieran, en el orden que quieran. Bueno, creo que cada país tiene cada país es soberano y define sus estrategias a nivel de ente regulador, pero como Repsol, nosotros los riesgos propios de la actividad que se puede tener en México, en cualquier país, ¿no? En una relación con un ente regulador que demanda información y cumplimiento, pero realmente de cara a los resultados obtenidos son los riesgos propios de la actividad, pero hemos logrado los objetivos que se han planteado. Hemos podido descubrir algunos yacimientos que nos permiten seguir adelante con un plan para un eventual desarrollo de esos descubrimientos. Quizás en materia de la relación con respecto a la participación de la industria privada en México, porque sabemos que México tiene un expertise con Pemex de muchos años, eso nadie lo duda, pero quizás la participación de la industria privada todavía se ve quizás con un poco de recelo, pero es algo que pasa en cada país. Independientemente, siempre hay un balance entre la demanda del gobierno y la ejecución del contratista, pero es normal, es la naturaleza de la ejecución de proyectos y de cualquier naturaleza, no solamente del upstream. Ya. Entonces, si lo resumiera, antes de darle la palabra a Gabriel, es un poco, cada país es distinto y es encontrar, en todos los países tenemos que encontrar este balance, ¿no?, entre el gobierno y las empresas. Y quizás el reto en México, bueno, pues es encontrar el balance que se requiere en México como pudiera ser en otro lugar. Gracias, Alberto. Yo creo que el principal reto que tiene cualquier inversión en un país es que tengas un marco jurídico claro y estable, ¿no? Que las reglas no estén cambiando. Creo que en México afortunadamente lo tenemos. Tal vez nos gustaría más velocidad en la ejecución de ciertos, digamos, por ejemplo, permisos. Al final ya estás planeando un proyecto y tienes ciertas expectativas tanto de comunicación con los entes reguladores o el mismo gobierno, como en que tengas tus permisos claros y en orden en los momentos que crees que los vas a tener. Entonces, cuando empiezas a tener desfases de esta naturaleza, obviamente se encarece un poco el costo del proyecto, empiezas a tener otros efectos indirectos que no te gustaría. Entonces, lo que yo diría como carta Santa Claus es que puedas tener una velocidad, una interacción mucho más rápida
con los entes reguladores y con gobierno que te permitan alcanzar estos objetivos en el tiempo que lo tienes planeado, que al final del día es un beneficio mutuo, ¿no? También para el gobierno y los reguladores, que llegues a lo que tienes que llegar es fundamental. Sí, yo quizás eso lo resumiría un poquito, lo mencionaba el comisionado presidente Rogelio en la mañana, en este tema de mejora continua. Yo sí creo que todavía hay mucho espacio, ¿no? Además es algo que este gobierno mencionó al principio de su mandato, de buscar una regulación más ágil, ¿no? Y creo yo que se ha avanzado. Como bien mencionas, Alba, las empresas que estamos en México estamos pudiendo perforar, estamos pudiendo seguir cumpliendo nuestros compromisos, creo que por ahí no es el tema, pero siempre hay esta opción, esta posibilidad de hacer más fácil, mejorar, eficientar. Un tema que no se discutió hoy en la conversación de Rogelio, pero hay un tema que preocupa en la industria, que es el tema de las unidades de trabajo, ¿no? Conforme vamos avanzando, y que pudiera atorar o frenar o retrasar o encarecer los proyectos, sobre todo conforme vamos llegando a la fase final de esta primera etapa, ¿no? de estas licencias que se dieron. Rafael, para ustedes el reto principal. No, yo tal vez creo que el desafío no solamente es en México, de nuevo, es un desafío más de ¿encontramos o no encontramos recursos? Básicamente creo que es el mayor riesgo y el mayor desafío, pero de nuevo, nuevamente se repite en todos los lugares donde invertimos. Podríamos decir también la complejidad del legal framework, pero yo diríamos, he escuchado eso varias veces, pero con respecto a eso tengo mis dudas, porque hay un marco jurídico establecido bastante sólido, bastante robusto, y es muy parecido también al que hemos visto nosotros, en particular Petronas, tanto en Brasil como en Argentina, tal vez en otro. Puede ser complejo desde el punto de vista que trata también de establecer lineamientos y una guía que sea detallada en principio. Entonces, para nosotros es algo natural y obvio y es parte también de la prerrogativa del Estado. Las buenas noticias es que también el comisionado presidente menciona hoy en la mañana que esto incluso va a hacerse mucho más, se va a pulir mucho más aún. Entonces, no vemos el riesgo ahí realmente en el marco regulatorio. Sí, básicamente es el riesgo natural que enfrentamos todas las compañías petroleras en ese sentido. Así que, al contrario, veo más esperanzas que otra cosa. Sí. Entonces, riesgo exploratorio. El riesgo exploratorio es básicamente el principal riesgo. Sí. No, y creo que coincidimos que el andamiaje regulatorio es un andamiaje sólido, ¿no? Viene desde la Constitución, las leyes, se pensó y quizás siempre hay cosas para mejorarse. Yo creo que quizás donde hay más oportunidades sea a nivel pues ya más administrativo, más de cancha, cómo vamos haciendo que el día a día sea más fácil, fluya y que, como bien mencionas, Gabriel, pues el Estado y las empresas y finalmente el país, México, se beneficien de un ecosistema dinámico, ¿no? Yo no puedo ver quién está haciendo preguntas, pero quien siga, yo veo a Oscar, pero no sé si... le damos la palabra a José Luis y luego a Oscar, que ya está desde hace rato. Gracias. Pues primero que nada una felicitación a todos los panelistas, Beto, excelente conducción, Alba, Andrés, Rafael y Gabriel, cada uno en su tema, cada uno desde su perspectiva, en realidad muy buen panel. Beto, si me permites, yo me reflejo un poco en tu primera intervención. Si tuvieras oportunidad de llevar el discurso alternativo, ¿qué les dirías? ¿Cómo está Shell? ¿Cómo les ha ido en sus inversiones? ¿Y qué niveles de éxito son los que llevan? Esa sí no se vale, José Luis. No se vale porque justo hoy vengo como moderador. Por eso lo hago todo en tercera persona. Pero lo que yo diría es que las empresas que están en el país pues han probado y han comprobado que la decisión que se tomó en 2013 o desde 2002-2008, como se ha venido abriendo, ha venido dando resultados sin importar la métrica bajo la cual se nos quiera medir. Si son inversiones, si es exploración, si es descubrimientos, si es reservas. Es decir, no hay una sola métrica en la que no hayamos cumplido. Quizás sí, hoy no estamos produciendo lo que todos quisiéramos producir, pero es por la naturaleza del negocio que bien mencionaba Alba. Entonces, yo creo que es más un discurso político que uno de desconocimiento. A este nivel, a este punto, creo que quizás
pues los hechos están ahí, se demuestran y quizás, bueno, pues a lo mejor no engancharse tanto en la discusión política porque creo que los hechos hablan por sí mismos. Híjoles, man. Somos cuates. Oscar y Gracias. Lucía. Gracias, Alberto. Felicidades a todos. Mi planteamiento es, a final de esta administración, ¿no? Muy probablemente la capacidad de refinación de crudo en México ande del orden de 1.5, 1.6 millones de barriles de petróleo crudo, ¿no? Si tomamos en cuenta las 6 refinerías, sumamos Dos Bocas, sumamos Deer Park, vamos a andar más o menos por ahí, considerando que se termina la refinería. Y la producción de crudo seguramente va a estar por debajo de eso, o sea, va a andar en 1.2, 1.3. Entonces nos vamos a ubicar en un escenario en donde seamos autosuficientes de gasolinas, pero ahora ya no vamos a ser autosuficientes en petróleo crudo. ¿Cómo ven ustedes ese escenario, no? Pues que lo tenemos a 2, 3 años, porque naturalmente la producción de crudo nacional pues va a tener que comprometerse al sistema de refinación nacional. ¿Cómo ven ese escenario y qué condiciones creen que detone ese escenario hacia la próxima administración? Minuto de silencio, pero... Es para Andrés esa pregunta. Ese es para él. No, sí, o sea, obviamente creará, o sea, tomaré aquí ideando, ¿no? Pero obviamente es un problema, obviamente es un problema de abastecimiento que creará un nivel de urgencia quizás de que hay que ver otra forma de cómo se ve si se ve, ya se ve que viene, uno trata de tomar medidas para ver cómo mitigar que eso no pase, ¿no? Justamente para ver qué se puede hacer para abastecer en una manera como país y obviamente no perder esos recursos que uno estaba creando, ¿no? Sí, quizás Oscar nos acaba salvando el hecho de que, no sé, hay algunas cosas que se puedan detonar y que hay proyectos que ya están ahí en camino que pudieran salir adelante, ¿no? Y estoy pensando desde el movimiento de Sama, estoy pensando en Fieldwood, estoy pensando en proyectos que ya están, estoy pensando también en las enormes inversiones que están haciéndose en Pemex, el que se haya estabilizado la producción, y bueno, ojalá que el que hubiera rondas empezara antes, más pronto que tarde, precisamente por el delay que hay y el factor de riesgo, ¿no? del que ya mencionábamos, ¿no? Y entonces es un poquito planear para el futuro, ¿no? Y somos los arquitectos de nuestro propio destino, ¿no? Entonces, si no hacemos algo, podemos estar en ese escenario real. Y creo que por eso fue el minuto de silencio. La reflexión. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo en esto. Si no, creo que Lucía, ¿verdad? Sí, Lucía. Alberto, tocaste un punto interesante que fue el escrutinio social sobre las empresas, pero creo que también va a haber próximamente escrutinio social sobre los gobiernos, ¿no? O sea, el pase de licencia social no va a ser tan fácil como había sido antes. Entonces, tal vez le voy a pedir a Petronas que para esta pregunta se quite su sombrero de autorregulador y se ponga su sombrero de receptor de regulación en los países donde opera y para todos los demás igual. Pero ¿han tenido alguna experiencia con algún gobierno que a lo mejor no hubiese entendido la transición energética como la debió de haber entendido, pero que ahora la está entendiendo mejor y que tal vez nos pueda servir en México? El desafío de esa pregunta y de mi respuesta es que no podría mencionar exactamente qué gobierno y en qué parte del mundo. Podría decir que hay gobiernos sí, menos conscientes, un poco de lo que recuerdo de las inversiones que hemos hecho en los últimos años. Sí, ciertamente hay gobiernos que toman a la ligera tal vez o que no son realmente supervisados por nadie. No hablo de Latinoamérica, realmente Latinoamérica el nivel de escrutinio social sobre los gobiernos es mucho mayor. Por ponerlo muy simple y reclamona en ese sentido. Pero hay otros sectores, hay otros países en que la comunidad misma, las organizaciones no tienen poder para desafiar a los gobiernos. Los hay, me parece que eso está cambiando.
para bien. O sea, ya hay también otro tipo de presiones para los gobiernos. No vienen no solamente de las comunidades dentro de los países, sino desde fuera, ¿no? Quizás complementar, ¿no? Pensando en otros países, saber cómo los recursos bajo la tierra no valen nada. Quizás hay que ver cómo extraerlos, cómo agregar valor más hacia el lado del S del ESG, ¿no? Apoyar al tema de pobreza de energética, esos temas. Quizás por ahí lo ven más, es el enfoque o el foco de su estrategia y por eso lo ven cómo desarrollar y atraer inversión por ese lado, ¿no? Creo que utilizabas el ejemplo de Colombia antes, en algunos de estos temas, pensando en esa combinación de hacerlo de manera sostenible, de hacerlo un poco más limpia. Totalmente, o sea, de lo que hemos visto y seguimiento de nuevo de lo de Colombia es, tienen objetivos de cambiar la matriz energética, pero obviamente siempre entendiendo que es parte de una estrategia completa. No significa que es all of the above, ¿no? Entendiendo de que es de oil and gas, es temas de eólico, solar, geotermal, todos los diferentes elementos, incluyendo carbón. O sea, ellos no han parado, digamos, ese desarrollo, la expectativa de que necesitan explotar eso, porque hay otras necesidades, de nuevo, repito, de manera social como país, para generar valor y generar recursos para el país y mitigar y crear, sí, o sea, por todas las necesidades que se requiere para la sociedad, ¿no? Sí, quizás aquí, para mí, la gran paradoja es, escuchaba a Ulises en el panel anterior y mencionaba el ejemplo de Japón y cómo en algunos países vas de nuclear y cómo regresas al gas y pareciera que vas al revés, pero habla de este tema de seguridad energética y un poquito, ¿no? Quizás la paradoja es que nuestro país, ¿no? Quizás que es tan rico en todo, ¿no? Solar, viento, pero también en gas, que realmente creo que el reto que tenemos como mexicanos es aprovechar esa riqueza, ¿no? Hay otros países que no tienen esa posibilidad, la opción de elegir, ¿no? Nosotros que la tenemos, pues quizás como mexicanos deberíamos ir empujando a poder aprovecharlos todo, ¿no? No está peleado nada con una cosa con la otra, ¿no? Correcto. Y pudiéramos hacer cosas mucho más, de más grande envergadura, ¿no? Y ser ejemplo, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes, Alberto, colegas, qué gusto verlos, caray. Siento que estamos en una fiesta casi. Hice una pregunta en este mismo foro en el 2017 y la pregunta también fue a empresas internacionales de petróleo y operadores independientes. Y la pregunta fue cómo llevar a cabo el desarrollo de migrar mejores prácticas internacionales a la cadena de suministro de ustedes, ¿no? Proveedores, subcontratistas. Haría la misma pregunta, pero poniendo en el contexto ahorita, ¿cómo subir a esa proveeduría y subcontratistas? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes a nivel internacional de subirlos, pero en el contexto de la transición energética, ¿no? Porque obviamente ellos tienen que ser parte para que esto funcione, tienen que estar alineados con ustedes, con las prácticas y hacia los objetivos de cero emisiones para el 2050. ¿Cómo les va con eso en otros países y el tema de migrarlo, adaptarlo a México eventualmente? Gracias. ¿Empiezo yo? Bien, sí, efectivamente lo mencionaba Andrés y Gabriel, que ahora hay métricas, ¿no? Y indicadores que son necesarios cumplir para, de forma escalonada, ir avanzando hacia esta transición y a este objetivo de emisiones cero. Y eso incluye, obviamente, los contratistas. Sin entrar en especificaciones de México, yo creo que a nivel mundial, toda esta estrategia de contratación con terceros también tiene estos esquemas ahora de esas métricas que tienen que ser cumplimentadas para poder
proceder o acceder a contratos de la compañía. Creo que es el área de procurement para Repsol está diversificada en disciplinas, pero centralizada a nivel global, con lo cual lo que aplica para México aplica para cualquier país, obviamente con los ajustes necesarios por la legislación y por las prácticas habituales de cada lugar, ¿no? Pero sin duda es un tema que se está implementando. ¿Alguien quiere comentar? Pues no muy diferente. Yo quizás nada más lo único que añadiría al comentario, Alex, es que yo creo que lo que hemos visto las empresas que estamos en México es que la proveeduría en México es bastante más sofisticada de lo que a lo mejor se hubiera pensado y se han podido desarrollar esas cadenas de suministro y creo que, bueno, como bien dice Álvaro, a lo mejor lo que toca es que estas cadenas de suministro, pues también como todos nos vayamos subiendo en el tren de la transición y que cada vez lo vayamos de manera más responsable, pero yo creo que si les preguntas, creo que todo el mundo ha tenido experiencias muy positivas y bueno, no es sorpresa, ¿no? Un país con una industria de décadas y décadas de años de desarrollarse, pues creo que la experiencia en general de todas las empresas ha sido positiva. No sé si hubiera alguna pregunta. Tengo una pregunta por acá. Sí. Buenas tardes, Federico García, secretario de Desarrollo Económico de Tabasco. Vemos que algunos de los yacimientos entrarán en su etapa de producción en los próximos años y la pregunta sería, ¿cuáles son los retos en infraestructura para todos los yacimientos fuera en términos de infraestructura para recibir esa producción que vendrá, así como los servicios de recepción de embarcaciones, mantenimiento de plataformas que creen ustedes que enfrentarán en los próximos años? Bueno. No, perdóname, es que soy más de este lado. Todos tenemos diestro. Fuerte, pero no es si alguien quiere empezar, perdón. No, sí, problema. Creo que nuestra experiencia actual, y bueno, hablo en nombre de Wintershall y de Petronas porque son socios en el proyecto del Bloque 29. Uno de los retos es justamente la falta de infraestructuras profundas y en eso justamente se basa el plan del desarrollo que estamos planificando, que sirve para el desarrollo y la evacuación de barriles del bloque 29 y de los eventuales descubrimientos que podamos seguir haciendo, pero que también ayude a otros operadores que hayan tenido otros descubrimientos de menor talla a distancias razonables que puedan empezar a utilizar esas facilidades y crear un hub que el Estado mexicano aprovechar y poder producir esos barriles. Es importante la masa crítica, ¿no? Para esas inversiones de infraestructura, obviamente tienen que ser viables económicamente, para el caso base, que es lo que son recursos descubiertos hasta ahora, pero en la medida que haya más actividad, en la medida que haya más exploración y que eventualmente haya más descubrimientos, pues facilitará la amortización de esas inversiones, ¿no? Es un reto, pero es viable y esperamos poder llevarlo a cabo y empezar a producir a finales de 2026. Sí, pues complementando un poco lo que menciona Alba, y es el gran reto que tiene México en los siguientes años, esta inversión en infraestructura, porque realmente lo que va a hacer que detonemos todos estos descubrimientos, que los maximicemos. Entonces, cuando hablamos de costa afuera, tal vez relativamente sencillo pensar en PPCO y todo se va. ¿Qué le pasa al gas? ¿No? El gas estamos sedientos de gas en México, importamos 2/3 partes de nuestra demanda. El mismo Pemex ventea o le hace fracking al gas en enormes cantidades porque no tiene otra cosa que hacer. Entonces, si empezamos a pensar en infraestructura a futuro, no solamente para evitar temas de contaminación, sino temas de maximización de recursos para el Estado y para las compañías, ese creo que es un punto importantísimo. Mencionaba también el tema de puertos. Cuando hablamos costa afuera, un FPCO, no pasa nada con las exportaciones. Cuando son descubrimientos que están, digamos, onshore o muy cerca de la costa, necesitamos dónde poner esa producción. Necesitamos tener terminales de almacenamiento que nos den la facilidad para exportar esa producción. Actualmente todo lo que se tiene se está mandando a Pemex, porque es lo único que hay. No hay más estructura que Pemex. Se empieza a saturar los sistemas de Pemex, las terminales de Pemex van a estar saturadas. Obviamente le van a dar preferencia al producto propio de Pemex. Entonces empezamos a tener un cuello de botellas, un embudo de la infraestructura. Entonces,
habría que pensar más en grande, decir, bueno, ¿cómo nos convertimos, cómo optimizamos y mejoramos nuestra capacidad, no solo de importación, sino también de exportación, ¿no? Entonces creo que sí es un punto muy importante y es donde yo creo que tienen que venir las siguientes inversiones, fuera de que pudiéramos tener más rondas eventualmente y invertir también más en exploración, pero la infraestructura es un tema fundamental. Sí. Sí, coincido. Yo creo que un poco lo que resaltan es, por un lado, la cooperación que deberá de darse entre las diferentes empresas y diferentes productores para que juntos se construya algo que ayude. Y yo creo que aquí es también un momento para aprovechar, para reconocer el trabajo que está haciendo justamente el gobierno de Tabasco, ¿no? Pero en general los estados que están en el Golfo de México, y creo que esa es la experiencia que yo he escuchado de los diferentes operadores, de cómo los estados y municipios se ponen las pilas justamente para detonar y desarrollar estos proyectos y que realmente tengan un impacto en los diferentes lugares donde estamos, ¿no? Yo creo que es también momento de reconocer el buen trabajo que están haciendo ellos. Claro. Pues vamos a cerrar el panel. No sé si quisieran hacer algún comentario final, ¿no? Me queda claro que Alba y Rafael están invirtiendo en México, pero no sé si quieren agregar algo más. No, simplemente que yo creo que el mensaje, al menos de nuestro lado, tal vez podremos decir que también somos, lo decimos esto en conjunto, es que se tenga en cuenta que nuestra labor aquí es de inversión, sí, pero que se tenga en cuenta también que queremos seguir siendo los socios de México, que estamos aquí para el beneficio de todos y de México en particular. Básicamente es eso. Muy buen punto. En mi caso, teniendo socios aquí, Petronas y Repsol, me consta que están haciendo inversiones. Los cash calls que nos mandan deben estar en algo. Pero sí. No, agradecerte la oportunidad de estar aquí, Alberto, a Mexi. Wintershall está comprometido con México, muy diferente de lo que también seguramente Alba dirá. Para muestra un botón lo que tenemos también en inversiones y en lo que vamos a estar haciendo. Estamos aquí para quedarnos y ser un socio responsable de nuestros operadores, también de Pemex, que tenemos varias licencias con ellos, entonces seguir trabajando, ¿no? Buenísimo. 3. Creo que todo se ha dicho. Alba. No, muy agradecida, muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel. El tema es apasionante y podemos estar aquí hablando horas, pero bueno, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a Mexi por organizar, gracias a ustedes. Merlín. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Sí, aplauso. Para ustedes. Les prometemos que es la última vez que les pedimos moverse. Tenemos nuestras últimas palabras por parte del director ejecutivo de la CEA, el ingeniero Ángel Carrizales, quien nos está esperando de nueva cuenta en el patio principal. Entonces, simplemente nos transportamos para allá y nos vamos a esa última parte del evento. Gracias.